Continuando con la materia de teoría del proceso, vamos a entrar al tema de conceptos fundamentales del derecho procesal. En el derecho procesal existen conceptos propios y exclusivos particulares que no pertenecen, a alguna otra rama del derecho. Son fundamentales porque corresponden a la esencia de nuestra disciplina. En toda disciplina científica encontramos un conjunto de esos conceptos fundamentales o categorías que son jerárquica y también sistemáticamente superiores a todos los demás conceptos y los abarcan y determinan. ¿De acuerdo? Ahora bien, la doctrina dominante ha sostenido de forma reiterada que los tres conceptos fundamentales de la ciencia procesal son el concepto de acción, el concepto de jurisdicción y el concepto de proceso. ¿De acuerdo? No hay unanimidad respecto a determinar cuáles son los conceptos fundamentales del derecho procesal. Sin embargo, hay conceptos de los que no se puede prescindir. Entre ellos están primeramente las partes. El concepto de parte corresponde al de persona en el derecho en general. Todo ser susceptible de ser sujeto de derechos y obligaciones. Las partes son las personas físicas y morales que en juicio ejercitan, deducen o defienden un interés o un derecho propio o ajeno. En un capítulo especial vamos a profundizar sobre la naturaleza y los atributos de las partes en juicio. ¿De acuerdo? Ahora pasemos a la capacidad procesal. Es la aptitud que tienen determinadas personas físicas y morales para ejercitar por sí mismo en juicio derechos y obligaciones. Tienen capacidad procesal solo los mayores de edad, no sujetos de interdicción. En cambio, la capacidad jurídica como concepto general del derecho la tiene toda persona, va íntimamente ligada al de la persona jurídica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el hecho procesal? Es un acontecimiento de la naturaleza donde no interviene la voluntad del hombre o interviniendo no es determinante para que se produzcan consecuencias jurídicas en el proceso. Ejemplo, la muerte de alguna de las partes, una inundación o terremoto que destruya los expedientes de un juzgado, el incendio en un juzgado. Son acontecimientos que pueden o no presentarse. Es posible que en un juicio no lleguen a existir. ¿De acuerdo? Ahora, el acto procesal es el acontecimiento derivado de la voluntad del hombre que produce consecuencias jurídicas dentro del proceso. El proceso está formado por actos procesales. Su definición y su naturaleza lo explican. Los actos procesales siempre se dan en todo juicio, no pueden faltar. Con su esencia determinan su existencia. Las actuaciones del juez, las partes, terceros en juicio, son derivadas de su voluntad. La demanda, el auto que acuerda la demanda, la contestación de demanda, el ofrecimiento de pruebas, la admisión de pruebas, los alegatos, la citación a las partes para oír sentencia, la sentencia, la impugnación de sentencia y así sucesivamente. ¿De acuerdo? El supuesto procesal es la hipótesis de cuya realización depende que surjan consecuencias jurídicas en el proceso, es decir, el nacimiento, modificación, transmisión y extinción de derechos y obligaciones de carácter procesal. En el supuesto jurídico, concepto general del derecho, las consecuencias son de naturaleza jurídica en su máxima expresión. El ejemplo clásico de supuesto jurídico es el que cita Eduardo García Maínez en su obra Introducción al Estudio del Derecho.
y que corresponde al artículo 785 del Código Civil de Tamaulipas. Si los perros de casa entran a un predio ajeno y causan daños, el propietario de los mismos queda obligado a indemnizar al dueño del predio colindante. El artículo 785 de la misma codificación agrega: el hecho de entrar los perros de caza en terreno ajeno sin voluntad del cazador solo obliga a éste a la reparación de los daños causados. La acción para pedir la reparación prescribe a los 30 días contados desde la fecha en que causaron el daño. El supuesto es que los perros de caza entren al predio ajeno y causen daño. La consecuencia jurídica surge cuando, dándose la hipótesis, el propietario de los perros se ve obligado a indemnizar por los daños al vecino. En el proceso de supuestos o hipótesis se van concatenando y produciendo consecuencias procesales. A su vez, la consecuencia procesal se convierte en una nueva hipótesis que producirá nuevas consecuencias en juicio. Todo esto desde que se inicia hasta que se culmina el proceso. Ahora, la obligación procesal. En el juicio, se da una poderosa relación entre el juez y las partes. Surgen entre ellos obligaciones procesales y los derechos correspondientes. La obligación procesal se origina por un vínculo jurídico que es el proceso en el cual una persona denominada deudor, el juez o las partes, se ve constreñida hacia otra denominada acreedor, el juez o las partes, a cumplir con una prestación de carácter procesal. Las obligaciones del juez son correlativas de los derechos de las partes y las obligaciones de las partes son correlativas de los derechos del juez. Ejemplos: las partes tienen el derecho de presentar la demanda y contestarla, ofrecer pruebas, presentar alegatos, exigir que el juez dicte sentencia, impugnar sentencia. El juez tiene la obligación correlativa de admitir la demanda y la contestación, si reúnen requisitos y formalidades, recibir las pruebas, escuchar o admitir los alegatos, dictar sentencia, dar entrada a las impugnaciones, etc. Asimismo, el juez tiene el derecho de exigir el acatamiento de las resoluciones que se dicten, de instar a las partes a que se comporten con orden, disciplina y respeto durante el proceso, de imponer las sanciones correspondientes, etc. Las partes, en consecuencia, tienen la obligación de cumplir con la decisión judicial, comportarse con orden y disciplina, acatando las sanciones que les impongan. Pasamos al derecho subjetivo. Es la facultad derivada de la norma, de la objetiva, por la cual podemos hacer o no, podemos hacer eh, o no hacer lícitamente algo. De nuestra subjetividad, de nuestra voluntad, depende el ejercitar o no el derecho contenido en la norma, y cualquier actitud que tomemos será perfectamente lícita. Por regla, nadie puede obligar a otra persona a ejercitar su derecho. El campo de los derechos subjetivos es muy amplio. Los hay tanto como existen normas que los conceden. Ejemplos: derechos políticos: el votar y ser votado, dedicarse al comercio, agrarios, sembrar el campo. A la teoría general del proceso le interesa el derecho subjetivo procesal por excelencia, el derecho de acción. ¿Qué es el derecho de acción? Ovalle Favela, citando a Vittorio Scialoja, expresa: la palabra acción tiene su origen en la expresión latina actio,
que era en sinónimo de actus y aludia, en general, a los actos jurídicos. Este significado original era muy amplio, pues podía aplicarse a cualquier acto jurídico. Sin embargo, en el primer periodo del proceso civil romano, se denominó legis acciones, actos o acciones de la ley, determinados actos solemnes establecidos en la ley que se debían cumplir para obtener la realización de un juicio y la decisión de un punto controvertido. Es aceptable el concepto que considera la acción como facultad de ocurrir ante los órganos jurisdiccionales con el fin de exigir que intervengan y cumplan con la obligación de administrar justicia. Gómez Lara manifiesta, entendemos por acción del derecho la potestad, facultad o actividad mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función jurisdiccional. Al derecho de acción no siempre se le consideró como hoy lo comprendemos. Dos escuelas o doctrinas trataron de explicar la naturaleza del derecho de acción, que son la escuela clásica y la escuela moderna de la acción clásica.